Muy buenas a todos y bienvenidos a Android Libre. Yo soy Albert del Valle y hoy estáis en un nuevo vídeo sobre el coche eléctrico. En las últimas semanas he tenido la oportunidad de viajar con uno de mis dos coches, el eléctrico o el de gasolina. Y en el último viaje he optado por coger el eléctrico y va a ser un viaje con varios días de duración, pero no con muchas distancias entre los diferentes puntos a los que íbamos. Va a ser un viaje por los pueblos del sur de Badajoz o del norte de Andalucía, Huelva y Sevilla. Así pues, sabíamos que iba a ser un poquito más incómodo que ir en uno de gasolina, pero también tenía sus puntos fuertes. Pero sobre todo, yo quería ver cómo era viajar con un coche eléctrico de autonomía muy corta. Recordemos que el Dacia Spring tiene un consumo mixto de unos 220-240 kilómetros, pero en autovía o en autopista, en función de la velocidad a la que vayamos, tendremos entre 160 y 180 kilómetros. Obviamente, si vamos a hacer un viaje muy largo, pues se va a hacer un poquito tedioso parar y cargar cada 200 kilómetros o poquito menos durante media hora o algo más. No obstante, os voy a contar mi experiencia, solo es eso, en este viaje, un viaje en el que vamos viendo varios pueblos. Hemos ido al Cortijo, que tiene uno de los amigos de mi pareja, en el que hemos metido el coche por un camino de cabras, vacas, ovejas, de todo, la verdad, ya lo iréis viendo. Lo primero que hemos hecho, planificar el viaje. Cuando tienes un coche eléctrico, da igual la autonomía que tenga, lo suyo es planificarlo. ¿Y eso qué significa? No significa que tengas que ir apuntándolo todo lo que haces con el coche. Simplemente, pues tener la precaución de tener las aplicaciones de las redes de carga que vas a utilizar instaladas y configuradas, que mucha gente se queja de que luego llega una red de carga, tiene que bajarse la aplicación, tiene que meter la tarjeta de crédito. Hombre, si vas a ir a una zona que ya conoces, pues ten las aplicaciones instaladas y configuradas. En mi caso, instalé tres. La de Endesa, porque se usa mucho en Andalucía, la de Iberdrola, porque se usa mucho en Extremadura, y la de Wenea, porque tiene una asociación con la Diputación de Badajoz que permite cargar el coche eléctrico de forma gratuita. Los cargadores son de 7 o 50 kilovatios, nada loco, pero permite hacer turismo por la provincia de Badajoz y, hombre, cargar tu coche eléctrico de forma gratuita. Teniendo todo eso pensado, planificado, tenido en cuenta más que nada, pues nos lanzamos a la aventura. Hemos estado por pueblos de Huelva como Santa Olalla, lugar donde está el Cortijo que os digo, y también en otros pueblos pues monumentales como Fregenal de la Sierra, Jerez de los Caballeros, etc. También hemos vuelto a Sevilla en alguna ocasión por temas laborales y hemos vuelto a irnos. Todo esto que hablo de la planificación es importante, pero tened claro que al final vais a tener que improvisar, motivo por el cual nosotros pusimos los dos cables de cargas, tanto el tipo 2 como el cable que se utiliza para cargar en casa con un enchufe Shuko normal, que enchufa como cuando enchufas el móvil, pues igual. También nos lo llevamos de viaje. ¿Por qué? Porque cuando fuimos al Cortijo no estaba muy lejos de uno de los pueblos con cargador rápido de 50 kilovatios de Endesa, pero nos íbamos a meter por un camino de campo. Y cuando digo camino de campo es que por ahí van 4x4 y quads. Y nosotros nos metimos con un coche eléctrico de tamaño muy pequeño y un coche eminentemente urbano. Y quiero dejar claro, nos lo vimos no mal, porque el coche reaccionó perfectamente en todo momento, pero yo estaba nervioso, no porque el coche fuera eléctrico, sino porque era un coche urbano, un coche pequeño, un coche que no tiene mucha potencia y, hombre, en una cuesta arriba, en la que pueda haber barro, en la que pueda haber tierra, pues quieras que no, la tracción es importante. Dicho lo cual, ya os digo que no tuvimos ningún problema y llegamos hasta la casa donde íbamos, que por cierto tenía instalación eléctrica como muchos cortijos de la zona, por lo tanto, si nos hubiera hecho falta, hubiéramos podido cargar el coche. No fue el caso, estuvimos allí 8 o 9 horas y la verdad es que es un sitio espectacular al que parece mentira que puedas llegar con un coche como ese. De hecho, el dueño tiene una pick-up súper grande y lo entiendo. Si tú tienes que hacer ese camino todos los días, ya te digo yo que te gastas 50 o 60 mil euros en el coche más adecuado para eso. La vuelta fue curiosa, porque primero era de noche y, hombre, era un camino complicado, y segundo, pues te vas encontrando animales de todo tipo. Yo entiendo que eso no es lo normal, pero quiero que veáis que incluso en circunstancias muy raras, un poquito extremas, no que me fuera a hacer el París-Dakar, obviamente, un coche como este puede servir perfectamente. Luego llegamos a la autopista y nos fuimos directamente a cargar. ¿Qué pasa? Que si llegas a un cargador y hay alguien utilizando la carga rápida, pues seguramente tengas que esperarte y no pasa nada. En ese momento, pues esperamos, no. Lo que hicimos es usar la carga lenta de hasta 7,2 kilovatios. Pero en otra ocasión, en este viaje que hemos hecho, sí que es verdad que estaban los dos puestos ocupados y tuvimos que esperar a que uno se fuera. Pues esos 15-20 minutos que tuvimos que esperar y otros
30 o 40 que estuvimos cargando, aprovechamos para trabajar. Yo estuve con mi portátil trabajando como siempre y mi pareja con el iPad que usa para diseñar y dibujar, básicamente. Así que es verdad que esto es claramente más incómodo que un coche de combustión. Que nadie os diga lo contrario porque es verdad. Lo que pasa es que es cierto que muchas veces pues llegas allí y puedes hacer cosas y otras muchas veces en este viaje, por lo menos 3 veces, me he encontrado con gente que estaba cargando su coche y me he puesto a hablar con ellos. Uno tenía un Model 3, otro tenía un Model S de 2015 y estuvimos hablando de lo que supone tener un coche eléctrico. Total, que es algo, yo no soy especialmente social ni sociable, pero eso me gustó y estuvimos hablando y la gente pues te comparte sus impresiones y demás. Eso me gustó, es como la parte buena de la parte mala, que es tener que esperar. Otra cuestión, no siempre cargas al 100% desde el 0 o desde el 2 o desde el 3. Normalmente nosotros lo hacíamos desde un 30 a un 40 a un 80 o un 90. Eso supone un menor tiempo de carga y también es verdad que depende mucho del tipo de cargadores que vayas a usar. Por ejemplo, fuimos a 2 pueblos, Fregenal de la Sierra y Jerez de los Caballeros el sábado. Pues teniendo Jerez un cargador rápido de 50 kilovatios, el Dacia tiene 30, o sea que tampoco hace falta tanto, preferí cargar en Fregenal con un cargador de 7,2 o 7,4 kilovatios. ¿Por qué? Porque llegamos, dejamos el coche ahí directamente y nos fuimos a ver el pueblo, cosa que llevó unas 3-4 horas. Cuando terminamos nos tomamos un café y fuimos a quitar el coche. Estaba al 94-95%, perfecto, para seguir la ruta. Un inconveniente, cuando vas a un sitio de estos y quieres dejar el coche cargando, tienes que dejarlo donde esté el cargador. Eso no es siempre donde a ti te convendría por visitar el lugar. Es verdad que se supone andar un poco más, pero hombre, si te molesta eso, quizás no hagas un viaje de este tipo en el que vas a andar bastante. En otros pueblos, como por ejemplo Monesterio, el cargador no está en el pueblo, está en un polígono industrial. E irte andando, pues no es muy viable, se puede hacer, pero no es muy viable. Es cierto que luego en el pueblo tiene otros cargadores que no son gratuitos, pero que puedes utilizar perfectamente. Por lo tanto, la localización de los cargadores es algo que yo creo que no se está teniendo tan en cuenta como debería. Ahora hay planes para que todas las estaciones de servicio de cierto nivel instalen un cargador eléctrico, pero bueno, mientras eso llega, esto es algo a tener en cuenta. Así que voy a hacer una breve conclusión de lo que ha sido esta experiencia. El Dacia Spring es un coche urbano para moverte por la ciudad, para ir al trabajo, no es un coche para hacer viajes, pero si te interesa este coche o si ya lo tienes y te preguntas, ¿podría hacer un viaje de varios días en los que voy cargando poco a poco? Sí. ¿Es más incómodo que un coche de gasolina? Sí. ¿Ahorras dinero? Sí. Incluso sin tener en cuenta la red de la Diputación de Badajoz, que es gratuita, como digo, yo he tenido que cargar varias veces en sistemas de pago de Iberdrola o de Endesa. El precio es aproximadamente la mitad de lo que consumiría mi coche de gasolina, que está bastante más barata que el diésel. Sería casi un tercio de lo que costaría el mismo viaje con un coche diésel. Un coche diésel normal, claro, no de la categoría de este Dacia Spring, que básicamente no sé si ya los hacen, pero hay muy pocos, pero bueno, algunos hay. Redondeando, la mitad. Obviamente, si lo cargas siempre en cargadores gratuitos o en tu casa con las placas, pues te ahorras más, pero me gusta ser más realista que utópico en este sentido. ¿Es cómodo viajar en un Dacia Spring? Hombre, no mucho, porque es un coche que no está mal, no que me dura la espalda cuando me bajo después de 1 hora y media conduciendo, pero no es un Tesla Model S, que también tuve la oportunidad de verlo de cerca. Ese coche es otra categoría, también cuesta 5 o 6 veces más, una cosa muy loca, pero es un coche muchísimo más cómodo para viajar. Este no lo es, pero para una cosa puntual, y cuando digo puntual es una vez al mes, no os vayáis a pensar que es una vez al año, da el apaño perfectamente. Tampoco es el coche más seguro para viajar, ya os digo, pero en una conducción de autopista más o menos segura y de pueblo a pueblo, nosotros no hemos tenido ningún problema. Por supuesto, tienes que esperar cuando vas a cargar, aunque no haya nadie, porque los 30-40 minutos pues no hay quien te los quite. La parte positiva es más barato, es mucho menos ruidoso. Ahora cuando yo me monto en mi coche de gasolina, noto cada vibración, noto cada rugido del motor, lo noto todo. No es que me moleste, pero es verdad que te acostumbras muy rápido a tener un coche eléctrico. Y por último, algo que yo no había considerado, mal por mí, pero mi pareja sí, y es que cuando estuvimos en el campo, estábamos pasando por un rebaño de ovejas, literalmente. Bueno, el rebaño estaba pasando por nosotros, una cosa muy rara. Y luego vimos otro rebaño de vacas. Y luego vimos perros, vimos cabras, de todo. Y a ella le llamó mucho la atención poder estar ahí sin contaminar, porque es verdad que cuando estás por ahí pasa un quad, pasa una moto, pasa un todoterreno, pues el olor a gasoil quemado pues se te queda, ¿no? Y el estar en medio de la naturaleza sin estar contaminando es un punto extra. Algunos lo valoraréis, otros no, pero que está ahí es un hecho. Si tenéis alguna pregunta podéis dejarla en los comentarios.
Que sepáis que esto es solo mi experiencia. Yo no estoy diciendo que todos los viajes sean así. Obviamente hay viajes mejores, viajes peores. En definitiva, ¿merece la pena? Para mí sí, pero es verdad que tiene sus cosas mejores y sus cosas peores. Tampoco hay que infravalorar eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribíos al canal, marcad la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo. Un saludo.